Buenas noches, buenas tardes. Estamos, ya no recuerdo si es la cuarta, la quinta, el quinto episodio de esta formación libre, gratuita, de liberación emocional, o también conocido como el método Sedona de Lester Levinson. Ya hemos ido recorriendo, pues eso, comenzamos, creo que, si no recuerdo mal, con unas tiritas de emergencias emocionales, luego vimos 3 acciones para emprender a lo largo de todo el 2022. Y luego hemos comenzado con esta sección en la que estamos de cómo liberar los deseos subyacentes. Estos 4 deseos que localizó Lester Levinson, que son subyacentes porque son subconscientes, están escondidos. La mayoría de las personas, si no notan esta información, ni sabemos que esto está detrás de todos nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras acciones, de lo que nos ocurre y nos pasa en la vida, pero sobre todo de cómo nos sentimos emocionalmente en cada momento de la vida. Y ahí hubo creo que fue la tercera sesión, que llegamos a presentar estos 4 deseos subyacentes con un pequeño ejercicio genérico de los 4, y la sesión y bueno, que ahora le llamo episodio, te llamo sesión y me lío. Y el episodio anterior ya estuvimos viendo en concreto el cómo liberar, hicimos un ejercicio amplio, creo que bastante bonito, el resultado bastante útil, de cómo liberar en concreto el deseo de aprobación. Y también las fuerzas opuestas. Y hoy nos toca otro de estos 4 deseos. Hoy vamos a ir pasando con el deseo de control. No nos suena nada eso de querer controlar, ¿no? De que las cosas sean de una determinada manera, de que nos salga a nuestro modo, a que mi pareja se comporte, mis hijos se comporten, que en el trabajo las cosas salgan así, que si yo llamo para que me den un servicio tiene que ser... Esto no nos suena a ninguno de nada, ¿verdad? ¿Qué vamos a querer controlar? Por favor. Pero bueno, ahí está, ese deseo escondido. Y que tiene una fuerza puesta, que veremos dentro de unos pocos minutos. Como recordatorio a todo este tema de los deseos subyacentes está que el asunto no es el tener control. No hay nada malo en que tengamos control sobre nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros temas personales, nuestros temas laborales. No hay ningún problema en tener control. Toda la dificultad está en querer tener control. Porque el querer, ya lo hemos comentado en los anteriores, significa que es algo que me falta, que no lo tengo. Si lo quiero, es que no lo tengo. Así de llano y sencillo. Con lo cual, Lester determinó que todo tipo de deseo es una declaración absoluta de carencia. Es decir, no tengo esto. Y por eso es que lo deseo. Por lo tanto, desear no equivale nunca a tener. Son dos cosas muy distintas. Estar en control a desear tener control. Entonces, hoy vamos a entrar en estos 4 deseos subyacentes, que está la tercera sesión que le dedicamos, a cómo liberar el deseo de control y su fuerza opuesta. Esta fue la página de presentación que hicimos en la primera de la sesión dedicada a estos 4 deseos. Y vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que ya expuse sobre este deseo en hace 2 episodios. Ahí comentábamos que el deseo de querer tener control es una sensación, es más dura, más difícil, más agresiva que el deseo de querer tener aprobación. Es un poco más, se siente con más fuerza interior. Es cuando pensamos que no tenemos el control sobre algo y por eso queremos actuar. ¿Pero actuar para qué? Para recuperarlo. Porque dicen, no lo tengo y debo hacer algo porque me resulta de alguna manera difícil, intolerable, duro, complicado. El no lo tengo. Y hago por recuperar ese control que no tengo, que se me escapa. Entonces, cuando actuamos con la necesidad de cambiar las cosas, de que lo que sea que esté sucediendo en este momento, no estoy conforme, no estoy de acuerdo, me desagrada, me disgusta, quiero cambiarlo. Es una sensación de esto tiene que ser como digo yo. Famosa expresión, aquí mando yo. Aquí las cosas te hacen así.
Esto siempre ha sido de esta manera. Es que todo siga igual y la manera en que para mí se deben hacer. Es el deseo de querer controlar, es querer cambiar el estado actual de las cosas. No estoy conforme, no me gustan, no deben ser así. Es un deseo también de manipular, con tal de que sean de una determinada manera, la tuya, obviamente. Es querer arreglar algo a toda costa. La sensación de obligar a alguien a hacer las cosas de nuestro modo y manera. Esto se hace así, que va desde los detalles más nimios hasta de cómo se coge un cucharón en la cocina, cómo se coge un lápiz, de cualquier nimiedad. Son consideraciones que nos hacen determinar que las cosas deben ser de una determinada manera. Y esa es nuestra manera. Es la inclinación por tener la razón. Piénsalo un poco. Matamos por tener razón. Los países se declaran guerras, mueren millares de personas por tener la razón. Hemos quemado personas, torturado personas, seres humanos, con tal de tener razón. Se asesina por una simple querer tener razón sobre un tema a veces totalmente nimio. Como si no soportáramos, como seres humanos, no tener la razón. Es resistirnos, es oponernos a lo que es ahora, a cómo están las cosas a nuestro alrededor, delante nuestro, como se ven, con lo que oímos, lo que sentimos. No lo toleramos, nos resistimos, no debe ser así. Cuando queremos cambiar también algo del pasado, no solamente lo que es el presente, sino que nos estamos torturando mentalmente de por qué fue así, cómo es que esto ocurrió de esta manera. Y queremos en nuestra mente que eso jamás haya sido de esa manera. Y lo queremos cambiar. Es cuando vemos que todavía, incluso en un país, un conflicto, una guerra de hace décadas, un siglo, dos, y vemos que todavía hay rencores al respecto, y si se puede, se manipula hasta la historia, porque no se tolera que aquello haya sido de esa determinada manera. Por lo tanto, da igual que eso haya ocurrido hace 5 minutos que hace 50 años atrás, cada vez que sufrimos por cómo ha sido algo nuestra vida personal o incluso un suceso que ni siquiera nos afecta directamente a nosotros, pero sí a nuestro grupo, a nuestra cultura, a nuestra raza, a nuestro idioma, al grupo deportivo, político al que podamos estar de alguna manera, ser afines. Y ahora ya vamos con información nueva que nos expliqué ya en aquella anterior sesión. ¿Cuáles son sinónimos del deseo de controlar? Mirad, pues sinónimos del deseo de controlar son, en primer lugar, la resistencia. El deseo de control es una resistencia pura y dura. Me resisto a lo que es. Es el deseo de cambiar, obviamente. No me gusta como es esto, pues lo deseo cambiar, transformar. Es el deseo de comprender. Es cuando, ay, que no entiendo, no es insoportable no comprender algo que está sucediendo. Una noticia que recibo y no comprendo y sufro por no tener esa comprensión. Cuando queremos manipular, cuando queremos impulsar algo para que salga adelante, para que sea de una determinada manera, queremos arreglar, porque no debe ser así. Y lo tengo que arreglar si es posible yo, a mi manera. Cuando obligamos a que los comportamientos, los demás se ajusten a un determinado punto de vista o manera de actuar. Es hacer las cosas como nosotros decimos. Es tener razón y también ser el primero. Evidentemente hay oficios, acciones que evidentemente ya conllevan, ¿no? Digamos, por ejemplo, imagínense los deportistas de élite. Toda su vida es dominar unas pequeñas acciones, movimientos y tener el control absoluto en ellos. ¿Para qué? Para ser el primero, para ganar. Y ojo, no hay nada malo en ser el primero. No hay nada malo en ganar. Es cuando esto se vuelve un deseo obsesivo de tener ese control al respecto. Por lo tanto, no hay nada malo, negativo, en hacer lo que es necesario hacer para cambiar lo que se debe cambiar y lo que está en nuestra mano cambiar, ya sea en los negocios o en la vida personal, familiar. El asunto es cuando nos quedamos atascados en el deseo de cambiar o controlar cosas que una de dos, o se salen de nuestra esfera de acción
o sencillamente que ya de por sí están bien, o que no se pueden eso cambiar, como el pasado, lo que ya fue, o por ejemplo, imagínate el tiempo que hace hoy. Y eso ya me entro en disgusto, en enfado, y dice, ¿qué puedo hacer? No está en tu mano, no es tu esfera de control, como se suele decir, ¿no? Mientras que y el deseo de cambiarla nos impide ver que están bien tal como están. ¿Ok? Algo inadmisible cuando estamos en este deseo de controlar. La resistencia es también el motivo por el que muchas personas pierden la motivación en medio de un proyecto que se ha iniciado con entusiasmo, pero un contratiempo, algo que ha salido distinto a como se esperaba y la persona abandona, porque en ese momento no tiene el control de lo que creía que iba a ser ese proyecto, ese nuevo emprendimiento en su vida. Las personas que tienen este deseo de control son las que menos consiguen acabar los proyectos y eso, cualquier emprendimiento en lo personal, en los negocios, en la vida, en las parejas, en cualquier tema. La resistencia es como intentar avanzar con el freno puesto. Es quiero mover el coche, pero el freno lo tengo bien agarrado. Complicado. No se avanza así. Surge una pista. Cuando dice, oye, ¿cómo sé yo que estoy en control? Primero, cada vez que te dice, tengo que. Palabra mágica de detección. Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, es que tengo. Ya está. Tienes un deseo de control. He de hacer o debo hacer esto. Son expresiones de personas controladoras. Los que tienen que, han de o deben de hacer algo. ¿Qué ocurre cuando soltamos, cuando liberamos el deseo de control? Pues ocurre algo maravilloso. Y sentimos que controlamos mejor las cosas. Es la paradoja de estos deseos. Cuando los liberamos, cuando los soltamos, resulta que es más fácil tenerlos. Lo importante es tenerlos, no desearlos. Bien, este deseo no solamente es el deseo de controlar, tiene una fuerza opuesta, tal como el deseo de aprobación tenía dos fuerzas opuestas. La fuerza opuesta del deseo de controlar es el deseo de ser controlado, que es justamente el contrario, pero es la paradoja de la vida. El deseo se puede manifestar, la más de las veces, en querer controlar, pero a veces se manifiesta en que deseo que me controle. Entonces, su conjunto del deseo de controlar es la fuerza integrada opuesta de querer ser controlado. Queremos que se nos diga qué tenemos que hacer. El deseo de esas personas que están todo el día esperando que les digan qué tienen que hacer, tal como se hace esto. Si no les dicen algo, ni se mueven casi. Es la tendencia de las personas que prefieren seguir, no de continuar, sino de seguir a alguien, a una indicación, que dirigir. Evidentemente son los que les encantan estar bajo, seguir las directrices políticas, morales, religiosas. Mientras me digan que yo me quedo tranquilo, yo hago, pero me lo tienen que decir. Prefiero ese seguimiento que la opción de tener que decidir, elegir, evaluar por mí mismo. Evidentemente es un sentimiento de debilidad y dejadez. Es como si dijera, quiero ceder mi poder respecto. Sentimos como si quisiéramos estar descontrolados y no hacer nada a menos que antes se nos conceda permiso. Y aquí me viene un pequeño Kit Kat. Yo creo que lo que nos ha sucedido a nivel planetario en estos 2 últimos años, si los queremos leer bajo estos deseos, el de control y el de querer ser controlado, tenemos muchas pistas al respecto. Bien, sinónimos del deseo de ser controlados. Estos dos son comunes, la resistencia y el deseo de cambiar. Son iguales, tanto quiera el control o quiera ser controlado. Son sinónimos. Se pueden expresar de estas dos maneras distintas. Pero puede ser el deseo de estar confundido, porque mientras estoy confundido no tomo una decisión. Hasta que no me lo aclaren, pues deseo tener confusión sobre un tema. Tengo la excusa maravillosa para que alguien me diga cómo se resuelve, pero no hacerlo yo personalmente. El deseo de que me manipulen, de ceder, de que nos arreglen los problemas. Bueno, alguien me tiene que solucionar.
ya el Estado, el tal, la policía, esto me lo tiene que arreglar alguien. Yo no tomo cartas en el asunto de seguir, o sea, de seguir respecto a seguir las directrices de alguien, no de seguir haciendo algo, de ser un desvalido, un pobrecito, una víctima, de culpar, es que es porque fulanito, es que es porque la política, es que es porque los de esto, es porque... y evidentemente el de ser víctima de otro. Nos suena alucinante, pero yo creo que si somos honestos, todos en algún momento dado nos podemos reconocer que conversaciones, en hechos, nos ha gustado decir víctima. ¿No les ha pasado de encontrar y a veces ser uno partícipe de una conversación y golpe a alguien decir algo malo, una desgracia, y golpe aquello se convierte en un concurso de a ver quién lo ha pasado peor sobre ese tema? Uy, pues imagino lo que me pasó a mí y lo que pasó. Y entonces el tuyo debe ser peor. Concurso de victimismo, de víctimas, personas que están deseando ser controladas por eso que les sucede de fuera. Cuando soltamos el deseo de ser controlados, ¿qué sentimos? Que poseemos mayor control y una mejor disposición para controlar nuestra vida. Asumimos responsabilidad. Entonces, cuando vayas a trabajar el deseo de control, revisa cuando, no habrá también deseo de ser controlado, a menos de vez en cuando. Bueno, y esta es la parte, digamos, de teórica, de explicación. Vamos a la parte realmente chachi. Que como hicimos el otro día, vamos a hacer un ejercicio práctico sobre soltar el deseo de control. Esto es una técnica de liberación emocional, no de, estamos bien, entender un poquito de teoría, de comprensión, siempre nos ayuda, pero lo importante es, ¿cómo hago si yo me siento con una tendencia a querer tener control? Y ojo que esto es como con tantas cosas en la vida. De repente hay áreas en mi vida donde se manifiesta muy levemente y áreas donde se manifiesta muy grandemente. De repente, en casa soy bastante, acepto mucho cómo son las cosas, lo que se me pareja, lo que se mis hijos, pero en el trabajo las cosas tienen que ser de una determinada manera. O al contrario, en el trabajo casi prefiero que me digan lo que tengo que hacer, pero en casa el que mando soy yo. ¿Eh? O sea que esto también tiene eso, se puede manifestar a distintos niveles y por área de la vida. Pues entonces, para soltar el deseo del control y también el de ser controlado, pues primero que te invito es que te pongas en una posición cómoda. De hecho, a partir de ahora, si quieres, te invito a que cierres los ojos. Es mucho más fácil entrar en el interior con los ojos cerrados que con los ojos abiertos, de forma que puedas dirigir tu atención hacia el interior. Y ahora imagínate que por el simple hecho de ir a hacer este ejercicio, de ir a hacer esta pequeña herramienta de liberación emocional, observes que te aferras de cualquier manera consciente o sientes que hay un deseo de que tú quisieras controlar cómo va a ser este momento o qué va a ocurrir, qué va a pasar. Que sintieses que el simple hecho de hacerlo, en tu conciencia surgiese un deseo de control. Incluso el simple deseo de que esto lo voy a hacer bien, voy a ser impecable. Permítete percibir esa posible tendencia en ti. Y podrías aceptar esa sensación de desear controlar, de que incluso ahora, en este momento, desearías tener esto bajo control. Y podrías dejar que se liberara. En los episodios anteriores ya que hemos explicado la posibilidad de que todo sentimiento sea una energía que sencillamente puedas dejar salir. Te damos esa imaginación de ese tubo en el área de sentimiento entre la mitad del pecho, la mitad del plexo solar y dejar que salga, pues podría dejar que se liberara
ese deseo de controlar este momento de ahora? Puedes percibir cualquier sensación física. Tienes ahora mismo la sensación física de desear controlar o de cambiar esto de ahora. Notas cualquier sensación, piensa en la parte alta del pecho, del plexo solar, algún tipo de tensión, en la nuca, cuello, incluso en las mandíbulas. Y podrías soltar el deseo de cambiar esa sensación, el deseo de que no estuviera ahí, de que quizás esto fuese más cómodo que lo que está siendo para ti ahora, o que fuese de otra manera, que mi voz fuese de otra manera, que te gustaría más estar mirando el vídeo que tener los ojos cerrados, cualquier cosa que signifique una resistencia por tu parte. Y permítete sentirla. Tienes ahora mismo cualquier sensación física de desear controlar o de cambiar esto de ahora. Y podrías soltar el deseo de cambiarla, dejarla salir, soltarla, imaginar ese tubo y permitir que esa sensación salga. ¿Podrías? Y ahora, busca algo en tu vida que te gustaría controlar, tener más bajo tu control, que fuese más de una determinada manera que tú consideras que deba ser. Busca algo. Lo primero que venga a tu conciencia. Y ahora, ¿podrías soltar el deseo de cambiar eso? ¿Dejarlo salir? ¿Soltarlo? ¿Permitir que por ese tubo salga? Y más, y más. Y podrías soltar ese deseo de cambiar eso aún más, y más, y más, y todavía más. Y ahora, busca algo más en tu vida que quieras controlar. Cualquier aspecto. Deja que surja. No entramos ni en juicios, ni en ningún tipo de valoración. Simplemente deja que emerja algo en tu vida que quieras controlar. No que tengas control, que quieras controlar. Que no es exactamente como te gustaría que sea. Permite que eso esté ahí. Déjalo estar ahí. Y ahora, ¿podrías soltar el deseo de controlar eso? Dejarlo salir por ese tubo, dejar que salga sencillamente, y podrías soltar ese deseo de controlar aún más, y más, y más, y más. Y ahora busca algo en tu vida que te gustaría controlar. Quizá tu conciencia te lleve todavía a uno de los anteriores, porque todavía quede ahí. O simplemente te permitas que venga a tu conciencia algo nuevo, algo distinto. Permítete que esté ahí, sentirlo, ubicarlo en ti. Incluso que pueda manifestarse de alguna manera física en ti. Y ahora, ¿podrías soltar el deseo de cambiar eso? ¿Podrías dejarlo salir? ¿Soltarlo? Sin ningún tipo de empuje ni de presión, simplemente energía que deja salir, que permite que salga. Y más, y más, y más, y todavía más. Y ahora busca algo más en tu vida que quieras cambiar. Incluso puede ser un hábito, algo que incluso que no te agrade de ti.
Permítete que eso esté ahí. Y ahora, ¿podrías soltar el deseo de controlar eso? ¿Podrías dejarlo salir sencillamente? ¿Dejar que salga por ese tubo? Y más, y más, y todavía más, y aún más. Eso es. Y ahora, piensa en una situación del pasado que recuerdes que deseabas controlar. Ahora permítete ir hacia el pasado. Deja que emerja cualquier situación en la que tú deseabas tener control sobre eso que sucedía. Puede ser dentro de ti o fuera de ti. Y acepta ese sentimiento de que aún ahora, cuando lo recuerdas, quieres controlarlo de nuevo. Te viene el deseo de que aquello no haya sido así, de que te hubiese gustado haberlo controlado de otra manera. Acepta ese sentimiento, déjalo que esté. No entres en ningún tipo de rechazo ni de juicio. Simplemente déjale que te visite, que esté ahí. ¿Puedes permitirte dejarle estar ahí? Y ahora, ¿podrías soltar eso ahora? ¿Dejarlo salir? Más y más y más y todavía más. Y ahora permítete observar de qué forma ese deseo de controlar ha influido en tu vida. Cómo te hizo sentir ese deseo en el pasado. E incluso cómo te hizo actuar. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tuvo para ti ese deseo de controlar eso que ha venido a tu conciencia? De nuevo, no entramos ni en juicio ni en valoración, simplemente de qué forma influyó, cómo te hizo sentir, cómo te hizo actuar. Solo obsérvalo, como si lo vieses desde una película, fuera de ti. Muy bien. Y ahora, piensa de nuevo en otra situación del pasado en la que recuerdes que deseabas controlar, con la que había algún tipo de disconformidad por tu parte. La primera que venga. Incluso acepta que ahora que te ha venido, de alguna manera, descubres todavía el deseo de controlarla de nuevo. Permítete sentir ese sentimiento de aún de quererla controlar. Que esté ahí. Y ahora, ¿podrías soltar eso ahora? Ese sentimiento, esa energía, y podrías soltarla más y más y más y todavía más. Y de nuevo, sobre eso observa. ¿De qué forma ese deseo de controlar influyó entonces en tu vida? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo te hizo actuar? Como si lo vieses de fuera, como un observador neutral, sin juicios, sin tratar de discutir cómo fue, sin ningún tipo de valoración, simplemente observa cómo te influyó, cómo te hizo sentir, cómo te hizo actuar. Y todavía piensa en una situación del pasado que recuerdes que deseabas controlar, en donde había una resistencia por tu parte, un claro deseo de que fuera diferente. Y deja que venga tu conciencia. Y cuando venga, sencillamente
permítete que esté ahí, que te visite, déjalo estar. Incluso te puede ser útil tratar de percibirlo en alguna parte de tu cuerpo cuando venga. Y ahora, ¿podrías soltar eso ahora? Dejar que salga. Con una energía que ha estado presionada y le abres ese tubo, esa compuerta, esa ventana y sencillamente sale sin que tengas que hacer ningún esfuerzo ni empuje, sencillamente sale y podías soltarlo todavía más y más y aún más. Y de nuevo permítete observar cómo ese deseo de control influyó entonces en tu vida. ¿Cómo te sentiste por tener ese deseo de control? ¿Y cómo actuaste al tener ese deseo de control, del cual posiblemente ni siquiera eras consciente que lo tenías, pero que ahora has permitido tener a tu conciencia? Obsérvalo. Y ahora puedes ver si hay en tu vida algún tema recurrente relacionado con el control, algo que hayan tenido en común estos tres recuerdos anteriores, algo en común en cómo influyeron en tu vida, de cómo te hicieron sentir, de cómo te hicieron actuar. Permítete ver si hay algún tema recurrente, común, que tenga relación con ese deseo de controlar, de control. Y ahora, ¿podrías aceptar esa tendencia? ¿O podrías aceptar cualquier acción que proceda del acto de controlar? ¿Podrías sencillamente aceptarlo? ¿Los sentimientos que tuviste? ¿Las actuaciones que hiciste? Si te ha venido con claridad alguna tendencia, ¿podrías aceptar esa tendencia procedente del acto de controlar en tu vida? Es una simple decisión, no te compromete a nada. Es un ¿podrías? Muy bien. Y todavía comprueba si surge cualquier desagrado ante esto que estás haciendo, hacia esa tendencia, surge algún tipo de rechazo. Comprueba si deseas controlar tu sensación de querer controlar. Si cuando hoy lo sientes, te surge un rechazo. ¿Te gustaría tener más control sobre ese sentimiento, esa tendencia, esa sensación del deseo de controlar? Porque de repente se te escapa al ser inconsciente que te estás resistiendo a eso que ha sido la manera de manifestarse tu deseo de control en tu vida. Entonces comprueba si ahora, en el fondo, deseas controlar tu sensación que has tenido de querer controlar. Y podrías soltar el deseo de controlar o de cambiar eso, de que tus sentimientos, tu influencia, tu tendencia, tu comportamiento hubiesen sido de otra manera. ¿Podrías soltar el deseo de controlar o cambiar eso que ha venido a tu conciencia? Esa resistencia a cómo ha sido tus tendencias a controlar en el pasado. ¿Podrías soltarlo, ese deseo de cambiarlo? Permitir que eso esté ahora así, tal cual es,
tal cual ha venido a tu conciencia? ¿Podrías soltar el deseo de controlarlo? Más, más, y permite que el deseo de controlar entre tu conciencia. Quizás si no te es fácil, trata de recordar cualquier suceso. Y ahora presta mucha atención porque vamos a ir más adentro. Permítete que ese sentimiento de querer controlar esté ahí, esté en ti. Siéntelo, siéntelo sin pensamiento, sin juicio, sin evaluación. Solamente permítele que esté ahí. Y ahora una parte de tu mente va a entender perfectamente qué es lo que quiero decir. Sumérgete en esa sensación. Ve dentro de esa sensación. Imagínate que vas en busca de su núcleo, en lo más profundo. A algunas personas les es útil imaginarse como dos líneas que surgen desde el entrecejo a la nuca, una y otra por encima de cada una de las orejas. Y en el cruce de ambas líneas llevan su mente ahí. Y a partir de ahí van más adentro, dentro de ti, sumergiéndote en el núcleo de ese sentimiento, de esa sensación. Si el sentimiento lo tienes entre el plexo solar y el pecho, pues quizás imagínate que te sumerges ahí dentro. Podrías sumergirte hasta el núcleo de esa sensación, más y más. Y podrías ir un poco más profundo aún, todavía más dentro y más aún más adentro, más profundamente, totalmente dentro. Ve dentro de esa sensación. Sumérgete en el núcleo. Fúndete con el núcleo de esa sensación. Y ahora, y aquí no entra el pensamiento. Estando lo más profundo en el núcleo de esa sensación, observa de dónde surge la sensación de querer controlar. Es solo estando en el núcleo, sin pensamiento, donde viene la respuesta. No salgas del núcleo. No te permitas ir al pensamiento. El pensamiento no toca el núcleo para nada. Simplemente permite que esa pregunta entre en el núcleo. ¿De dónde surge la sensación de querer controlar? Ni siquiera controles el recibir una respuesta. Déjalo a estar ahí. Solo lanza la pregunta en el núcleo. Y cada vez que hagas este ejercicio, deja que esa pregunta cale, entre profundamente en el núcleo. ¿De dónde surge la sensación de querer controlar? Y ahora esa sensación de querer controlar, si todavía no lo hubieras hecho, ¿podrías soltarla ahora, estando en el núcleo? Sencillamente dejar que se diluya, como si fuese un granulado que se disuelve, que va desapareciendo ahí en el núcleo, que se va como vaporizando, diluyendo. Podrías soltar cualquier sensación de querer controlar ahí en el núcleo, soltarla, dejarla salir más y más y más. Y ahora, estando ahí en el núcleo, imagínate que te concentras aún más en tu sentimiento actual. Y permite ahora que tu imaginación
visite el cómo sería tu vida si siempre sintieras que tienes el control, que estás en tranquilidad y en comodidad, porque no hay nada que creas que debas cambiar. Imagínatelo. Permite que esa imaginación entre ahí en el no creo. No porque tienes el control. Todo a tu alrededor es tranquilidad, comodidad. No hay nada que consideres que debas cambiar. De que todo está perfecto, tal y como está. Y sumérgete en esa tranquilidad. Que solo se experimenta cuando has permitido diluir por completo cualquier sensación de deseo de controlar. Y si aún en este momento del ejercicio viniese a tu conciencia de que sigue habiendo cierto deseo de controlar, podrías hacer que desapareciera ahora como un acto de magia. Simplemente hacerlo desaparecer. No te preocupes. Hay una parte de tu mente que sabe exactamente cómo hacerlo. No tiene por qué pasar por tu pensamiento consciente. ¿Podrías hacer que desapareciera ahora ese deseo de controlar? Muy bien. Y ahora, sencillamente, descansa en este estado y siéntete cómodamente en tu interior. Y ahora, poco a poco, ve tomando conciencia de tu respiración, de cómo es que esto ocurre, sin intervenir en ella, sin ningún deseo de controlarla, solamente obsérvala. Y comienza a tomar conciencia de tu corporalidad, que estás llevando tu atención a la punta de los dedos de tus pies, a tus pies, la planta, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, cinturas, y la zona del abdomen, parte baja de la espalda, el tórax, la parte alta de la espalda, tus hombros, brazos, antebrazos, manos, cada uno de los dedos, de nuevo tus hombros, tu cuello, mandíbula, pómulos, frente, sien. Y cuando sea bueno para ti, sencillamente abre los ojos. Muy bien. Pues igual que en el anterior hicimos el ejercicio sobre liberación del deseo de aprobación, este es un ejercicio que puedes hacer si tú ves que el tema de desear control va contigo. Vamos, normalmente va con todo, pero una persona es muy, lo siento, era muy cantoso, pues te invito a que esto sea un trabajo que hagas de manera asidua. Porque ya como hemos repasado en los episodios anteriores, esto es súper rápido porque ya es un recordatorio, cosas que hemos visto. Recuerda, no hay nada malo ni en dar, recibir o tener control. Para nada. Es genial. Eso no te limita en absoluto. Ni el darlo, ni el recibirlo, ni el tenerlo. Lo que te limita es quererlo. Querer tener control o querer que te controlen, dado que ya sabes que querer equivale a carecer. Entonces permite simplemente imaginarte habiendo soltado todo deseo de control y de que te controlen. ¿Cómo serás? Pues una persona más tranquila, cómoda, una persona libre, con la concepción de que no hay nada que crea que deba cambiar. Todo está a la perfección tal como está. Y aquello que esté en tu zona de control, que puedas hacer, lo harás sencillamente. Cuando seas libre del deseo de control, verás que lo que tengas que hacer, lo vas a hacer con mucha más libertad, sin sentirlo como una opresión, como un peso, como una imposición, ni sobre ti ni sobre nadie más. Con lo cual te vas a sentir libre de hacer todo lo que esté en tu mano respecto a lo que esté en tu mano cambiar.
Ya desde la filosofía estoica griega, daban una enorme importancia a ese que se ha hecho tan popular, se le llama la oración de la serenidad, a tener la claridad de qué está en mi mano hacer, qué no está, y tener la sabiduría para distinguir lo uno y lo otro, ¿no? Y bueno, pues tiene bastante colación con este deseo. Tener en cuenta que liberar los deseos son más una decisión que un sentimiento. Es más de quiero liberarme, quiero liberar estos deseos, ahora que sé que existen, ahora que poco a poco en la experiencia vas a preguntarme cada vez que siento algo, ¿esto de qué viene? ¿Viene de desear aprobación, control, seguridad o estar separado? Y vas viendo que están ahí detrás de todo. Pues toma la decisión consciente de querer liberar el deseo. Y eso es lo que activa la liberación, ese deseo de querer ser libre, de no tener una vida que está esclavizada por estos deseos inconscientes, subyacentes. Y al liberarlo, ¿qué se van a liberar también? Los sentimientos y los pensamientos que están detrás. Es como magia. Libera el sentimiento y los pensamientos que hay detrás, ¡puf!, se van con ellos. Y recuerden que todos los sentimientos funcionan como capas, como cebollas. No se van a soltar de una sola vez. Pues esto hay que volverlo a hacer, y cada vez soltará un poquito, unas cuantas capas de la cebolla. Pero a veces basta unas pocas capas para marcar una diferencia muy importante en tu vida. Entonces, en cada sesión que hagas, ve hasta donde sientas de llegar sin presión. Simplemente permítete liberar hasta sentirte con más ligereza al respecto. Que ya habrá más sesiones, ¿ok? También, digamos, liberas de ese deseo de controlar, tener que liberarte ya en la sesión. Y las preguntas, ya sabes que, aunque yo te pongo un modelo, pero ese podría olvidarme de, o podría soltarlo, podría otra fórmula, podría soltar el deseo de, podría liberar el deseo de, podría dejar de querer, podría dejar ir el deseo de, da igual la manera. Lo importante es el podría y tu deseo de soltarlo o liberarlo al respecto. Bueno, este ha sido el siguiente episodio y con este segundo deseo, evidentemente la siguiente, que será dentro de 15 días, el 23 de febrero, iremos con el deseo de seguridad. Otro deseo que, madre mía, que tenemos hasta el tuétano, que tenemos en lo más profundo de nuestro ADN emocional. Y bueno, y esto es un trabajito. Esto es darle. ¿Y esto trabajo para quién? Para cualquier persona que valore su libertad. Y la libertad no es lo que podemos hacer fuera. La libertad sabemos que es una sensación totalmente interior de poder hacer cualquier cosa a un nivel interno, sentirnos con esa posibilidad, solamente para personas que desean eso por encima de ninguna otra cosa. En otros términos, por ejemplo, para estudiantes de un curso de milagro, es el mismo deseo cuando desean perdonar todo para estar totalmente en su mente recta, en su mente correcta, en vez de la mente, bajo la guía del Espíritu Santo, en vez de estar en la mente del ego, la mente errada. Trabajo es el mismo, es equivalente. Es conseguir tu libertad para encontrar ¿qué? Tu ser. Porque tu ser está escondido, aprisionado bajo todos estos deseos y los sentimientos que conllevan. Según vas liberando estos deseos, te vas encontrando con un ser que casi ni sabías que estaba ahí dentro de ti. ¿Ok?